Vamos a dar inicio a la primera ponencia con el doctor Julián Palacín Fernández. Invitamos al doctor. El doctor Julián Palacín va a disertar sobre el tema los derechos de los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Gracias, señora directora de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, doctora Angélica Sayán de la ONU López, señoras y señores. Señor almirante Mesa, doctor, señoras y señores. El tema que nos ocupa está relacionado a uno de los temas más apasionantes que ha venido trabajando la doctrina latinoamericana en los foros internacionales y especialmente las propuestas en Naciones Unidas del jurista Aldo Armando Coca, quien en un libro publicado hace más de 20 años llamado El derecho a comunicarse hace un sobrevuelo doctrinario en la búsqueda de los principios o de las raíces que informan este derecho. Es considerado o un derecho o un principio del derecho internacional inmanente a todos los pueblos. Y ya en 1975 el doctor Coca decía que el derecho a comunicarse es un derecho fundamental de la humanidad, de expresarse, de entrar en relaciones y de comunicarse interactivamente con otros pueblos y comunidades locales con prioridad en la asignación de recursos tecnológicos para tales propósitos. Y efectivamente el derecho a comunicarse está relacionado con el derecho a la libertad de prensa, que es la base fundamental para la construcción de cualquier sociedad que se denomine democrática. Es por eso que, haciendo un análisis de lo ocurrido en los últimos años en el Perú, en nuestra realidad aeroportuaria, podemos afirmar categóricamente que la historia se divide en dos etapas. Antes de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ocurrida el 14 de febrero del 2001, y después de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en lo que se refiere al ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a comunicarse desde nuestro primer terminal aéreo. Y es que desde que el Estado peruano traslada el viejo aeropuerto de Limatambo a nuestro primer terminal aéreo en el Callao, en la avenida Elmer Fosset, siempre históricamente en el Perú, el Estado peruano, a través de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, que es la empresa del Estado que tiene la responsabilidad del control del tránsito aéreo, las ayudas a la navegación y las radiocomunicaciones aeronáuticas, instaló, implementó dentro de Corpa, dentro del aeropuerto de Limatambo y dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, una pequeña sala que se llamaba la sala de prensa, donde todos los medios de comunicación acreditaban corresponsales o representantes
y se formó dentro de esta sala de prensa el Círculo de Periodistas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que en el año 1994 pasó a denominarse Unión de Periodistas de Aviación UPA del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que la preside alguien que está acá, un legendario periodista, es redactor del Comercio, don Raimundo Hurtado Martínez, hoy director del diario digital www.aeronoticia.com.p. Y hasta el 2001 todos los medios de comunicación del país podían acreditar periodistas que dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez podían informar con objetividad y veracidad. Piensen ustedes que dentro de un aeropuerto puede haber tráfico ilícito de drogas, tráfico de menores, atentados terroristas contra las terminales aéreas, etcétera, etcétera. Es decir, se pueden cometer una serie de delitos, actos e infracciones en la actividad. Y para eso necesitamos a los medios de comunicación que informen, porque la sociedad tiene derecho a saber qué pasa dentro de un aeropuerto. Se hace el cuestionadísimo contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Como ustedes saben, en el 2001 mereció una consultoría que el Congreso me la solicitó y que personalmente yo manifesté que ese contrato no tenía que firmarse en esos términos, pero el gobierno de transición lo quiso firmar sin las enmiendas correspondientes, y el Estado, tengan presente ustedes, en la concesión de aeropuertos o de puertos o de infraestructura o de carreteras, un Estado concesiona bienes, servicios, infraestructura, pero no otorga soberanía, ni puede otorgar soberanía, sobre todo en ámbitos que están vinculados a la seguridad y a la defensa nacional. Pero en este caso, el contrato se aprueba, se firma, y el mismo día que el concesionario Lima Airport Partners toma el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cierra la sala de prensa. Y 3 años después le dice a su presidente, le hace firmar un acta, lléveselos bien, le vamos a ver, ¿sabe qué? Acá no queremos periodismo. Se cerró la sala de prensa. Es decir, estamos 11 años de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sin sala de prensa. Entonces, la pregunta que yo me hago como abogado, el derecho a la información o el derecho a la libertad de prensa o el derecho de las comunicaciones de los pueblos, ¿es un derecho internacional? ¿Es un principio del derecho internacional? Uno de los mejores juristas que ha dado América Latina y el mundo en derecho aéreo dice que sí, el derecho espacial es lo Armando Poca. Es un principio, el derecho a comunicarse es un principio del derecho internacional. Entonces, los estados que permiten que se vulnere el derecho a la información o el derecho a la libertad de prensa o el derecho a la comunicación están violando el derecho internacional. Están violando las normas de Naciones Unidas que durante milenios ha elaborado la sociedad internacional. Es por eso que en estos 11 años de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, una empresa privada se ha dado el lujo de cerrar la sala de prensa. A mí me tocó presidir la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Corpac y cuestioné los procesos de concesión de los aeropuertos de provincia, me enfrenté a prohibición, etcétera, etcétera. Lógicamente estuve en el cargo 7 meses y medio, aunque con mi renuncia todos los representantes, todos los partidos políticos del Congreso hicieron una solicitud pública para que no se acepte la renuncia, pero se aceptó porque yo discrepé del proceso de concesión de aeropuertos, que es otro tema que lo podemos tratar. Pero bueno, siguió pasando el tiempo y este año nuevamente el ilustre Colegio de Abogados de Lima me da la responsabilidad de presidir un año más la Comisión de Derecho Náutico y recibo una solicitud de la Unión de Periodistas de Aviación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que nos pide poner en agenda el estudio del contrato de concesión
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para determinar o no la obligación del concesionario de instalar o no una sala de prensa. Me aboco jurídicamente al estudio del tema y el anexo 5, apéndice 1 al contrato de concesión dice que efectivamente el concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez está obligado a entregar un local que tiene la naturaleza pública y para los medios de comunicación. Y sigo investigando, y el tour aeroportuario, todos los que estamos acá presentes viajamos nacional o internacionalmente, y cada vez que vamos al aeropuerto pagamos lo que se llama el tour aeroportuario. ¿Y saben lo que dice el contrato de concesión? Que ese tour aeroportuario que pagamos todos nosotros sirve para financiar una serie de servicios que tiene que dar el concesionario a favor de millones de usuarios. Y resulta que la ha cobrado el tour aeroportuario a 150 millones de personas durante 11 años, pero no le ha respetado el derecho al pueblo peruano y a los consumidores de que tengamos una sala de prensa. A mí me pasó hace 2 meses, voy a dar una conferencia a Centroamérica, un canal de televisión me quería entrevistar, no me podía entrevistar porque no hay lugar en donde estén ubicados los periodistas dentro del doctor. Entonces, a raíz de esto, damos una conferencia de prensa en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima con el decano, doctor Raúl Charamí, el director de comisiones, el doctor Víctor Belaúnde González, el doctor Isaac Humala Núñez, quien con sus principios y valores está enarbolando la lucha por las causas justas en nuestra institución, que es la conciencia jurídica del país. Y hace menos de un mes dimos una conferencia de prensa. Y ese día empezamos oficialmente las gestiones ante el Ministerio de Transportes para lograr algo que es histórico, y se los voy a anunciar, no se ha logrado en 11 años. Pues presentamos una solicitud fundamentando jurídicamente nuestra posición ante la Dirección de Concesiones del Ministerio de Transportes. Y en 48 horas la Dirección de Concesiones nos dio la razón, efectivamente. ¿Y qué hizo la Dirección de Concesiones, doctor Palacín? Ustedes tienen razón. Emitió un informe y le solicitó a Ocitran la interpretación del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Y en el camino, una serie de funcionarios de Ocitran, el director de concesiones, el director de fiscalización, emitió una serie de oficios adelantando opinión, pedí nulidad del acto administrativo, y hoy me llega un oficio en donde todo el mundo se retracta. Es decir, no saben cómo salir del tema, pues van a salir. Se va a tener que cumplir el contrato de concesión y durante este gobierno se va a recuperar la sala de prensa del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Y cuando recuperemos la sala de prensa del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que los 2 gobiernos anteriores no les interesó recuperarla, este gobierno sí la va a recuperar, vamos a demostrar de cómo tienen que funcionar las reguladoras en las concesiones, porque cuidado, también tenemos que fiscalizar a los reguladores para que los concesionarios cumplan con las inversiones, porque para eso concesionamos, para que haya inversión, pero con inversión tiene que haber fiscalización. Es por eso que les cuento en este Congreso de Derechos Humanos esta experiencia, porque es gratificante desde el punto de vista jurídico, como nosotros desde el Colegio de Abogados podemos impulsar procedimientos trilaterales en el Estado para corregir distorsiones o incumplimientos de los concesionarios frente al Estado peruano, porque lamentablemente en muchos ámbitos nadie defiende al Estado. Bueno, el Colegio de Abogados lo va a defender en el ámbito aeroportuario, y de esta forma vamos a garantizar que ese derecho internacional que conforma también el conglomerado de los derechos humanos, que es el derecho a comunicarse, el derecho a la libertad de prensa,
el derecho a la información esté garantizado. Esta va a ser la primera batalla que ganamos jurídicamente por un derecho ciudadano, y lo hacemos desde el llano, con don Isaac, con el doctor Charamé, con la doctora Sayán y con todos los que representamos con honor y con probidad a nuestra institución, que, como ustedes saben, es la conciencia jurídica del país. Porque se debaten muchos temas en muchos ámbitos, pero nosotros tenemos que seguir luchando para demostrar ante la sociedad que somos la conciencia jurídica de un país, y que es aquí donde se tienen que dar los grandes debates nacionales, jurídicos, políticos, constitucionales, porque yo sí soy de los que creen que la materia gris de este país está acá, en la avenida Santa Cruz 255 Miraflores, y en la medida que podamos proyectar esa imagen a la sociedad, vamos a ser partícipes activos y no pasivos de los grandes cambios y de las grandes transformaciones que necesita el país para derrotar en su desarrollo. Esto que estamos logrando, esta lucha que estamos dando por la libertad de prensa, a través de una sala en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que la inauguraremos con don Isaac próximamente, y la inauguraremos con Angélica Sayán, que estaremos todos presentes, porque vamos a ganar la batalla, porque les digo que si en el camino Ocitrán no nos da la razón, pues presentaré en nombre del ilustre Colegio de Abogados de Lima un recurso de impugnación administrativa ante el juez administrativo y me iría a la Corte Superior, y lo ganaremos en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los contratos de concesión tienen que cumplirse y las obligaciones tienen que cumplirse. Y yo no entiendo cómo quienes tuvieron que supervisar este contrato durante 11 años se les olvidó leer la obligación del concesionario de entregar un simple local. Oiga, hay millones de metros cuadrados concesionarios en un aeropuerto. ¿Cuál es la razón por la que se le quiere privar a la sociedad, a los consumidores y al Estado de un pequeño local para informar? ¿Quién le tiene miedo a los medios de comunicación? ¿Acaso los medios de comunicación son enemigos de la sociedad? No, los medios de comunicación, como he dicho, el periodismo, son los soldados de la democracia, son los que informan con veracidad y con objetividad. Por eso les dejo esta inquietud. Tengan la plena convicción que nuestra institución está llamada a dar pasos importantes y a escribir páginas importantes en la historia del Perú. Cada uno de nosotros somos obreros del derecho en la construcción de ese mundo mejor, en la lucha por la justicia, en la lucha por los derechos humanos. Eso somos cada uno de nosotros los abogados. Es por eso que tenemos que confiar en nosotros y en nuestra institución, y con coraje y decisión luchar por las causas justas, por estas y todas las que vengan en el camino. Y es por eso que yo públicamente agradezco al doctor Raúl Charamé, porque durante la gestión del doctor Raúl Charamé, por primera vez en 11 años, se va a lograr algo histórico. Vamos a ganar un proceso administrativo en donde el Colegio de Abogados de Lima le va a demostrar al país que somos la institución que logró hacer que se interprete un contrato de concesión en la cual están involucrados miles de millones de dólares y unas cuantas adendas que el doctor Isaac Humala ya se ha pronunciado sobre estas adendas, y de esta forma, ganando esta batalla jurídica que la vamos a dar por la libertad de prensa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, nos prepararemos durante la gestión del doctor Raúl Charamé y de su dignísima junta directiva a otras batallas jurídicas por la justicia, por los derechos humanos, defendiendo los intereses del Estado peruano, porque hay que decirlo, en muchos ámbitos los funcionarios públicos no defienden nada, pues acá en el Colegio de Abogados, a través de la Comisión de Derecho Aeronáutico, ya estamos dando una lección jurídica en Ocitrán y en la Dirección de Concesiones. Ese es el sobrevuelo que le dejo, ese es el reto, esa es la inquietud, porque en la medida que multipliquemos los esfuerzos en los demás ámbitos,
en los demás ámbitos, en derecho penal, en derecho civil, etcétera, etcétera, haremos sentir la voz del Colegio de Abogados, que es la voz del pueblo, es la voz de la conciencia jurídica y es la voz del Perú. Gracias. Señores, hay que recalcar que el Colegio de Abogados defiende principios, defiende el Estado de Derecho, la ley, la Constitución y por sobre todo la dignidad humana. Aquí tenemos ahora a nuestro ilustre decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Sanamé Orde, que nos honra en esta jornada con su presencia. El doctor Julián Palacín Fernández también nos ha traído otro tema en el cual el colegio se ha empoderado y ha asumido la responsabilidad de defender lo que es un principio básico de un Estado constitucional de derecho. La Constitución Económica establece derechos, pero ningún derecho, ni siquiera los derechos fundamentales son derechos absolutos. Razón por la cual lo que se ha establecido es que en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que es un espacio público de administración privada, y subrayo, un espacio público de administración privada, lo que prevalece es el orden constitucional. Y en el orden constitucional es que los medios de comunicación, en la labor social que manda la Constitución, son espacios de fiscalización, cumplen una misión social de control para que no existan abusos, no existan excesos en este espacio público, y que los medios de comunicación tienen que tener un espacio para controlar. Se encargó a la Comisión de Derecho Aeronáutico que defienda esos derechos, y el doctor Julián Palacín ha encabezado esa lucha que esperamos en las próximas semanas se concrete con la obtención de una victoria legal, una victoria administrativa, donde lo que se está defendiendo son fundamentalmente principios, razón por la cual también solicito un respaldo a la labor que está haciendo el doctor Julián Palacín Fernández en la defensa de los intereses que encarna el colegio en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.